President Trump's new steel and aluminum tariffs are having an impact on many industries, and some families could soon feel the ripple effect and right to their bottom lines. It's not just big ticket items we're talking about here either, like washing machines that are getting more expensive. It's also the kind of things mums and dads find themselves using every single day. Senior business and technology correspondent Jolynn Kent joins us now from Los Angeles to talk about this. Good morning, Jolynn. Great to see you. Detroit no se derrumbó de la noche a la mañana, pero cuando cayó, el mundo entero se fijó en ello. Y no fue un colapso cualquiera. Fue una implosión provocada por decisiones políticas tomadas a kilómetros de distancia, en frías oficinas donde el coste humano se convirtió en estadísticas. Cuando el presidente Donald Trump decidió duplicar los aranceles sobre el acero y el aluminio importados al 50%, el anuncio sonó como un rugido de fuerza. Pero lo que vino después fue un eco de fracaso. En teoría, era para proteger la industria estadounidense, castigar a Canadá por no contener el tráfico de fentanilo y, una vez más, afirmar una postura de línea dura. Pero todo eso no fue más que un pretexto para una jugada que salió por la culata. El primer ministro canadiense Mark Carney, al escuchar la justificación, no solo la negó, sino que la calificó de desconectada de la realidad. Y en ese momento, Carney dejó de ser solo un político de postura técnica y se convirtió en un estratega de la guerra comercial. El contraataque fue rápido, frío y calculado. Pero antes de analizar lo que hizo Canadá, es necesario comprender lo que sucedió dentro de las fronteras estadounidenses. El mercado reaccionó con pánico. El precio de la bobina laminada en caliente subió a $900 por tonelada en 2 semanas. Un aumento de $150 que puso en alerta roja a los directores ejecutivos de las mayores automotrices. Ford, GM y Stellantis fueron tomadas por sorpresa. Cada camioneta F-150 requiere una tonelada de acero y hasta ese momento Canadá era el principal proveedor de Estados Unidos, con alrededor de 12 millones de toneladas al año. Con los nuevos aranceles y la respuesta canadiense, ese flujo se evaporó. De la noche a la mañana, los pedidos canadienses desaparecieron. Los trenes dejaron de cruzar la frontera. El conducto de acero que conectaba a los dos países, cuidadosamente construido a lo largo de décadas, se rompió como un cable roto. Las consecuencias se sucedieron en cadena. Ford, por ejemplo, tuvo que cerrar 2 líneas de estampación en la histórica planta de River Rouge. El índice S&P 500 retrocedió un 0,75%. Y los analistas comenzaron a utilizar el término recesión metálica para describir la situación. En Windsor, Ontario, ciudad espejo de Detroit en el lado canadiense, el pánico comenzó a apoderarse de la población. Kristen Elton, empleada de Ford y 4ª generación de su familia en la empresa, dijo que el ambiente dentro de la fábrica se había convertido en un caldero a punto de explotar. Familias enteras comenzaron a temer por el futuro, por sus hogares, por sus hijos. Al otro lado de la frontera, Michigan vio cómo su tasa de desempleo se disparaba hasta el 5,4%, la más alta del país. La zona industrial, que un día fue símbolo de la fuerza obrera estadounidense, se veía ahora debilitada, acorralada y sin respuestas. Pero lo que parecía una sacudida momentánea era en realidad solo el primer paso de un terremoto mucho mayor. Canadá, lejos de desesperarse, comenzó a reorganizarse. Y lo que se vio fue un espectáculo de reposicionamiento estratégico que tomó a Washington completamente desprevenida. En menos de 48 horas, el gobierno canadiense lanzó un programa de $1,000 millones para descarbonizar su sector siderúrgico. Las centrales alimentadas con carbón comenzaron a ser sustituidas por tecnologías de arco eléctrico y sistemas impulsados por hidrógeno. Esta transformación no era solo medioambiental, era comercial, era geopolítica.
En julio, Canadá impuso nuevas cuotas estrictas al acero de países que no forman parte de acuerdos comerciales y aplicó un arancel del 25% al acero procedente de China. El mensaje era claro: Canadá ya no sería el vertedero de los excedentes industriales mundiales. Y a nivel interno, Carney firmó un compromiso aún más contundente. El acero canadiense se reservaría para obras públicas dentro del propio país. Infraestructuras, viviendas populares, oleoductos, transporte público. Todo se construiría con acero nacional, con una matriz energética basada en la hidroelectricidad y la energía nuclear. Canadá combinaba ahora la sostenibilidad con la independencia industrial. Esto creó una nueva ventaja competitiva, una diferencia real, valorada por los grandes compradores internacionales. Y ahí fue cuando Europa entró en escena, con la proximidad de la entrada en vigor del mecanismo CBAM, Mecanismo de Ajuste de Carbono, en las fronteras de la Unión Europea. Los países del bloque comenzaron a buscar proveedores de acero con bajas emisiones. El acero canadiense, con un 93% de emisiones cero, quedó exento de los aranceles sobre el carbono que Europa aplicaría a otros países. Resultado: las exportaciones canadienses se dispararon. Los europeos se apresuraron a cerrar contratos. Y, una vez más, quien se quedó atrás fue Detroit. Lo que comenzó como un gesto de fuerza del gobierno estadounidense se convirtió rápidamente en motivo de burla en los pasillos de las industrias. Porque mientras Canadá avanzaba, se posicionaba, creaba alianzas y se aseguraba el mercado, Estados Unidos perdía impulso, eficiencia y dinero. El director ejecutivo de Ford, Jim Farley, alertó al Congreso: los nuevos costes del acero podrían generar pérdidas de hasta $2.500 millones ese mismo año, con cada unidad de la serie F demandando 1 tonelada de acero y el precio de esta materia prima batiendo récords. La empresa estaba literalmente quemando dinero por minutos. Los concesionarios no sabían qué hacer. Los modelos populares experimentaron un aumento inmediato de entre $1.500 y $2.000, y los vehículos producidos en México llegaron a subir hasta un 25% de precio. Para el consumidor estadounidense medio, esto significaba el fin de cualquier posibilidad de cambio o compra prevista. Para los pequeños empresarios, era un golpe directo al presupuesto. Y para los trabajadores de la industria automovilística, el comienzo de una nueva era de inestabilidad. Pero el golpe no se limitó a los fabricantes de automóviles. La crisis afectó al sector energético. Las empresas petroleras de Texas se quedaron sin tubos de acero para sus proyectos. Con Canadá redirigiendo toda su producción al consumo interno y a clientes premium, como la Unión Europea y Japón, gigantes como Enbridge tuvieron que recurrir a antiguas existencias para mantener activos los obras. Los pequeños contratistas se quedaron sin suministro. Las obras públicas y privadas comenzaron a paralizarse. En respuesta al caos, el Congreso estadounidense intentó interceder. El 21 de julio, un grupo de senadores voló a Ottawa para suplicar a Carney que abriera el comercio, pidiendo el fin de lo que llamaron el bloqueo metálico. Pero Carney no cedió. Solo ofreció cuotas limitadas. Y dejó claro que quien quisiera formar parte de la nueva lógica tendría que adaptarse a las nuevas reglas. Canadá no respondió con más aranceles, no hizo amenazas. Solo mostró al mundo que había una alternativa más inteligente: ofrecer calidad, previsibilidad y responsabilidad medioambiental. Europa acogió la idea y Estados Unidos, sumido en el caos interno, se quedó atrás. Este movimiento no fue aleatorio, fue diseñado. Se construyó con estrategia, basado en datos, inversiones y políticas públicas coherentes, y sobre todo, con visión. Mientras Detroit se debilitaba, Ottawa se fortalecía. Mientras la política estadounidense se ocupaba de gritar, la canadiense prefirió estructurar. Y de ese contraste nació el mayor cambio industrial de la década.
Lo que se desarrolló en las semanas siguientes fue más que una guerra comercial, fue un cambio estructural en el mapa industrial de América del Norte, algo que para muchos aún parecía invisible, pero que ya había alterado profundamente la forma en que circulaba el acero, cómo se firmaban los contratos y cómo las decisiones gubernamentales se traducían directamente en inseguridad para familias enteras. El gobierno canadiense, al darse cuenta de que ya no tendría un socio fiable al otro lado de la frontera, aceleró su transformación. La alianza estratégica entre el primer ministro Mark Carney y el primer ministro de Ontario, Doug Ford, selló la creación de una nueva doctrina nacional. El acero canadiense pasaría a ser una prioridad absoluta dentro del propio país. Se instituyó una nueva política de compras públicas. A partir de entonces, todos los proyectos de infraestructura financiados por el gobierno federal, carreteras, vías férreas, viviendas, viaductos, puentes, estaciones, tendrían que utilizar acero fundido, moldeado y tratado en territorio canadiense. Y las provincias siguieron el mismo camino. Alberta, Saskatchewan y Ontario decretaron normas aún más estrictas, exigiendo que cualquier componente metálico utilizado en obras locales, desde grandes tuberías hasta tornillos industriales, se produjera internamente. Lo que comenzó como una defensa se convirtió en doctrina. El eslogan Made in Canada pasó a ser más que una política industrial. Se convirtió en una bandera política y un símbolo de soberanía. Mientras tanto, la industria canadiense cobraba impulso. Las acerías de Hamilton y Sault Ste. Marie comenzaron a operar a pleno rendimiento, abastecidas por energía limpia e incentivos fiscales orientados a la descarbonización. Los trabajadores que antes se veían amenazados por las importaciones baratas, ahora tenían prioridad en las inversiones públicas. Y con los contratos internos asegurados, las empresas volvieron a contratar, ampliar turnos, formar a jóvenes e incluso recuperar maquinaria abandonada. Esta reorganización también alteró la lógica de las exportaciones. Si antes Canadá destinaba el 75% de su acero a Estados Unidos, en pocos meses esa cifra cayó al 68% y seguía en tendencia a la baja. El vacío dejado por los estadounidenses fue rápidamente llenado por compradores europeos y asiáticos, encantados con la estabilidad canadiense, el precio competitivo y, sobre todo, la exención que garantizaba el acero de bajas emisiones frente a las nuevas normas medioambientales globales. La Unión Europea, que se preparaba para la implementación del CBAM, vio en Canadá al proveedor ideal para el nuevo ciclo industrial limpio. Japón y la India también comenzaron a negociar contratos multimillonarios, aprovechando la previsibilidad política y jurídica que ofrecía Ottawa. Y lo más impresionante, todo ello se hizo sin romper el USMCA. Canadá respetó los términos del acuerdo, pero limitó su alcance. Exportaba menos a Estados Unidos, pero dentro de las normas, y redirigía el resto de su producción a rutas más lucrativas y menos politizadas. En la práctica, el país pasó a eludir las aduanas estadounidenses. Los productos que antes dependían del visto bueno de Washington, ahora cruzaban los océanos directamente a puertos estratégicos, con contratos firmados hasta 2027. Se estaba formando una nueva red comercial, y Canadá dejaba oficialmente de ser un satélite para convertirse en protagonista. Mientras tanto, Estados Unidos veía cómo se reducía su poder de negociación. A pesar de la caída de los precios internos del acero en julio, no logró recuperar el terreno perdido. El costo de la inestabilidad, la retórica agresiva y la falta de visión estratégica comenzó a acumularse, y las pérdidas no eran solo financieras, eran humanas. En Windsor, la crisis despertó recuerdos traumáticos. Muchos trabajadores que lo habían perdido todo en 2008 veían ahora cómo volvía la pesadilla. Kristen Elton, que ya había hablado del clima tenso dentro de la fábrica, contó que todo su barrio estaba en alerta. Familias con 3 generaciones empleadas en el sector automovilístico
comenzaron a discutir planes de huida, venta de propiedades, mudanza a otra ciudad, el miedo a no poder mantener a los hijos, pagar la hipoteca o mantener el nivel de vida se extendió como un virus. La ciudad, que siempre había respirado industria, ahora respiraba tensión. Y no estaba sola. En el lado estadounidense, el panorama era igual o más grave. En Detroit, Toledo, Flint y otras ciudades que dependen de la cadena automotriz, el impacto fue directo. Los fabricantes de automóviles, con menos acero disponible y pagando más por cada tonelada, comenzaron a recortar turnos, revisar contratos con proveedores y posponer expansiones. En muchos casos, los proyectos que generarían nuevos puestos de trabajo quedaron archivados y donde había expectativas, se instaló el silencio. Los trabajadores recibieron avisos de vacaciones forzadas, suspensión temporal de contratos o incluso despidos definitivos. Y lo más cruel, todo esto sucedió sobre la base de una narrativa frágil, construida sobre acusaciones nunca probadas sobre la participación canadiense en el tráfico de fentanilo. Lo que debía ser una medida de protección se convirtió en un tiro en el pie y, lo que es peor, fragmentó la unidad entre los trabajadores de ambos lados de la frontera. Los sindicatos que antes colaboraban en agendas conjuntas ahora estaban en conflicto. Los canadienses, al ver que su industria se fortalecía, comenzaron a dar prioridad a las agendas locales. Los estadounidenses, desesperados, exigían respuestas a los parlamentarios y el gobierno, presionado, intentaba encontrar justificaciones para una crisis que él mismo había provocado. La frustración se acumulaba y en medio de todo esto, Asia se acercaba. Con Estados Unidos en retroceso y Canadá en ascenso, empresas japonesas, indias y surcoreanas comenzaron a estrechar lazos con Ottawa, no solo en el sector del acero, sino también en tecnología, baterías y logística. Canadá, que antes exportaba principalmente a un solo socio, ahora se diversificaba y con ello ganaba seguridad. Si surgía una crisis en un mercado, tenía otros 10 para compensarla. La nueva postura canadiense ya se consideraba un caso de éxito en los foros internacionales. Carney, antes tratado como un tecnócrata discreto, pasó a ser invitado a conferencias sobre estrategia industrial, energía limpia y diplomacia comercial. Mientras tanto, Estados Unidos se enfrentaba a titulares negativos, protestas crecientes y una crisis institucional. Detroit, símbolo de la era dorada del trabajo manual, se convirtió en el retrato de la negligencia política. La ciudad que un día fue sinónimo de progreso, ahora representaba lo que sucede cuando las decisiones se toman basándose en la vanidad, el miedo y la desinformación. Los jóvenes, que apenas habían ingresado al mercado, ya se sentían traicionados. Y los mayores, que trabajaron durante décadas creyendo en la estabilidad, se veían humillados. El futuro parecía suspendido. Y todo por una decisión, una firma que duplicó las tarifas sin calcular las consecuencias. Si estás aquí, siguiendo esta inmersión en los entresijos de esta crisis, es porque sientes que algo va mal y tienes razón. La verdad no está en los discursos inflamados, sino en los datos, en las fábricas, en las vías paralizadas, en las familias en pánico. Por eso, si aún no lo has hecho, aprovecha este momento para suscribirte al canal. Aquí exponemos lo que otros prefieren ocultar y revelamos con claridad cómo las decisiones políticas se convierten en dolor real para quienes están al otro lado de la frontera, esperando solo dignidad y verdad. Lo que quedó después de la tormenta no fue solo una economía desestructurada, sino también un sentimiento de abandono. Para miles de familias a ambos lados de la frontera, esta guerra comercial no fue un debate teórico sobre aranceles y tratados, sino un terremoto que sacudió sus rutinas, amenazó sus empleos y dejó marcas invisibles pero permanentes. El colapso no tuvo sirenas, pero se sintió en cada línea de producción apagada,
en cada nómina suspendida, en cada conversación susurrada durante la cena sobre cómo pagar la próxima factura. En Detroit, fábricas históricas que sustentaban barrios enteros ahora operan a la mitad de su capacidad o simplemente han cerrado sus puertas. Silencio. Donde antes había el sonido constante de máquinas, carretillas elevadoras y pasos apresurados. Las calles que antes vibraban con el ir y venir de los trabajadores, ahora muestran escaparates vacíos y aparcamientos abandonados. Y lo que más duele a muchos es darse cuenta de que no fue un error técnico, no fue un desastre natural, fue una elección. Una decisión del gabinete que priorizó la retórica política en detrimento de la estabilidad de quienes realmente mueven la economía. En Estados Unidos, miles de trabajadores de la industria automovilística, la construcción civil y el sector energético se vieron afectados en cadena. Las empresas más pequeñas, que vivían a la sombra de los grandes fabricantes de automóviles, vieron desaparecer sus contratos de la noche a la mañana: metalúrgicos, soldadores, conductores de transporte industrial, todos atrapados en un torbellino que no causaron, pero en el que fueron arrojados sin previo aviso. En Canadá, a pesar de la exitosa reorganización estratégica, también se sintió el impacto humano. En Windsor, la tensión se convirtió en parte de la vida cotidiana. La incertidumbre se instaló como una niebla, difícil de disipar. A pesar del crecimiento de la industria local, el recuerdo de 2008 permanece vivo en la mente de todos, y cualquier señal de desaceleración activa automáticamente las alarmas. Muchos saben que, aunque el país se está reposicionando, la estabilidad sigue dependiendo de un delicado equilibrio entre la oferta, la demanda global y una gestión política sensata. El temor de que un nuevo error estadounidense pueda provocar otro ciclo de colapso ronda las conversaciones de quienes conocen de cerca la fragilidad del sector. Pero el impacto más profundo y menos visible quizás sea el de la confianza. La confianza que los trabajadores tenían en las instituciones, en los acuerdos entre países, en la palabra de los líderes electos. Cuando estas bases se ven sacudidas, no solo se ve afectada la economía, sino también el sentido de pertenencia. Generaciones enteras que crecieron creyendo que bastaba con trabajar duro para garantizar un futuro digno, ahora se preguntan si esa promesa sigue siendo cierta. Los jóvenes que estudiaron ingeniería, logística o gestión industrial, con la esperanza de construir carreras sólidas, ahora se plantean migrar a otros sectores o incluso a otros países. Las familias que durante décadas confiaron en la industria como un puerto seguro, ahora se enfrentan a noches de insomnio, tratando de entender cómo todo se desmoronó tan rápido. Y todo ello provocado por una medida que, en teoría, debería protegerlos. El argumento utilizado por el gobierno de Trump fue la necesidad de castigar a Canadá por supuestamente no contener el tráfico de fentanilo. Una acusación que, además de frágil, desconectó por completo la decisión arancelaria de cualquier lógica económica coherente. En lugar de diálogo, confrontación. En lugar de solución, ruptura. En lugar de una asociación estratégica, aislamiento político. Y en ese vacío, Canadá prosperó, no solo porque tuvo suerte, sino porque tuvo planificación. Invirtió en tecnología limpia, garantizó contratos multilaterales, consolidó su reputación internacional y, sobre todo, entendió que el mundo avanza hacia una nueva era. Una era en la que la competitividad no se mide solo por el precio, sino por la sostenibilidad, la previsibilidad y la alineación geopolítica. El giro canadiense se convirtió en un caso de estudio en universidades, think tanks y conferencias. No por su agresividad, sino por su precisión. Carney no gritó, no amenazó, simplemente rediseñó el juego. Y lo hizo con tiempo, calma e inteligencia. Mientras tanto, Estados Unidos se enfrentaba a una crisis que ya no podía ignorar. La cadena de suministro industrial se desarticuló. El costo de las materias primas
se disparó. La inflación en el sector automotriz contagió a otros sectores. Las elecciones se acercaban y los propios aliados políticos comenzaron a exigir explicaciones. Senadores y diputados comenzaron a recibir cartas, correos electrónicos y videos de trabajadores indignados. Algunos mostraban fábricas cerradas, otros exhibían facturas impagables y muchos relataban crisis de ansiedad, depresión y desesperación ante la inestabilidad provocada por decisiones centralizadas y mal comunicadas. Y quizás ese sea el aspecto más perverso de toda esta crisis: la distancia entre quienes deciden y quienes pagan por la decisión, la desconexión entre el gabinete y la fábrica, entre el discurso político y el suelo del taller, entre el orgullo ideológico y la vida real. La retórica proteccionista, cuando se aplica sin estudio y sin visión a largo plazo, no solo falla en proteger, sino que amplifica el daño. Y eso fue exactamente lo que se vio con los aranceles de Trump. Un escudo que se convirtió en una trampa, un gesto de fuerza que expuso la fragilidad, una promesa de protección que se convirtió en sinónimo de caos. Detroit, hoy, es el espejo de ese colapso. No porque la ciudad haya fracasado, sino porque se ha quedado atrás. Porque una vez más, las decisiones que debían mirar hacia el futuro se perdieron en los resentimientos del pasado. Y mientras tanto, el mundo siguió adelante. Canadá encontró nuevos mercados. Europa reconfiguró sus rutas comerciales. Asia amplió sus alianzas con naciones comprometidas con transiciones sostenibles. Y Estados Unidos, atrapado entre el orgullo herido y la ausencia de estrategia, quedó paralizado. Ahora, la pregunta que resuena ya no es si hubo un error, sino si hay tiempo para arreglarlo. ¿Podrá Detroit recuperarse antes de que el daño sea irreversible? ¿Podrán los Estados Unidos aprender de este tropiezo y rediseñar su política industrial para alinearse con las nuevas demandas del siglo XXI? ¿Volverá el trabajador estadounidense a creer que hay un plan, una visión, una dirección verdadera? ¿O será esta solo otra cicatriz en la larga historia de promesas incumplidas? Usted, que está viendo esto, sabe que esta historia no es solo sobre economía. Se trata de identidad, de pertenencia, del derecho a construir una vida con dignidad en un país que dice valorar el trabajo. Y por eso su opinión importa, porque son voces como la suya las que cuando se unen impulsan cambios reales. Así que comente aquí abajo: la protección sin visión es un suicidio económico. Su frase puede ser la chispa que encienda un debate necesario. Y si aún no se ha inscrito, este es el momento. Forme parte de una comunidad que no acepta vivir en la oscuridad, que busca comprender, cuestionar y transformar. Aquí conectamos los puntos, exponemos lo que ocurre entre bastidores y nombramos a los responsables, porque la verdad no teme ser escuchada. Gracias por acompañarnos hasta el final. Y recuerda, a veces basta con mirar más atentamente para darse cuenta de que el colapso no es el final. Es el comienzo de una nueva forma de ver las cosas. Hasta el próximo video. Y que la próxima decisión política que cruce esta frontera se tome con más responsabilidad, más escucha y mucho menos desprecio por quienes realmente construyen este país.